Hay un momento exacto en el que algo dentro de ti se desordena. No ocurre cuando la otra persona se va del todo, ocurre antes, cuando empieza a responder menos, cuando su tono cambia, cuando sientes, sin pruebas claras, que algo se está alejando. No sabes explicarlo, pero lo sabes. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Una tensión leve en el pecho, una inquietud que no te deja estar del todo presente. Sigues con tu día, pero ya no estás completo en él. Una parte de ti se queda mirando el teléfono, otra parte intenta convencerte de que no pasa nada. Y ahí comienza el ruido interno. No porque esa persona sea el centro de tu vida, sino porque su distancia activa algo más antiguo, algo que no siempre tiene que ver con ella, algo que tiene que ver contigo. Empiezas a pensar más de la cuenta, a releer mensajes antiguos, a recordar gestos, palabras, silencios, a buscar señales donde antes no las necesitabas. No es amor lo que duele en ese momento, es la pérdida de control emocional. Es la sensación de que tu calma depende de algo que ya no manejas. Y eso asusta. Porque cuando alguien se aleja, no solo se aleja una persona, se va una sensación, la de ser elegido, la de ser tenido en cuenta, la de sentirte seguro dentro del vínculo. Y entonces aparece la urgencia, no siempre visible, a veces elegante, a veces silenciosa, pero siempre presente. La urgencia de hacer algo, de escribir, de aclarar, de acercarte un poco más, de reducir esa distancia que te incomoda. No porque quieras controlar al otro, sino porque no sabes cómo sostenerte a ti mismo en el vacío que deja. En ese punto, muchas personas empiezan a perderse, no de forma dramática, sino lentamente cediendo pequeños espacios internos. Dejan de escuchar su propio ritmo, ajustan su energía al del otro, esperan, anticipan, se adaptan. Y sin darse cuenta, su centro se desplaza. Ya no están donde estaban antes, están un paso adelante, un paso pendiente, un paso fuera de sí. Tal vez tú estás ahí ahora. Tal vez te descubres revisando si ya respondió o imaginando escenarios o preguntándote qué hiciste mal o qué deberías hacer diferente para que no se vaya del todo. Y lo más difícil de admitir es esto. No es la distancia del otro lo que más duele, es la distancia que empiezas a tener contigo mismo. Porque cuando alguien se aleja, tu atención se va con él y tú te quedas un poco atrás. No hay nada débil en eso. No hay nada vergonzoso, es humano, es profundo, es una reacción aprendida. Pero también es un punto de inflexión. Porque este momento, aunque ahora se sienta confuso, contiene algo valioso, una invitación silenciosa, no a correr más rápido, no a explicar mejor, no a demostrar nada, sino a detenerte. A observar qué se activa en ti cuando no te eligen como esperabas, cuando no te confirman, cuando no te sostienen. Ese espacio incómodo donde la mente se acelera y el corazón busca anclarse es, en realidad, un umbral. Y cruzarlo no tiene que ver con convencer a nadie, tiene que ver con recuperar tu propia calma. Pero para eso, primero hay que entender que se rompe por dentro cuando alguien se aleja. No es solo el vínculo, es la imagen que habías construido, la expectativa, la continuidad imaginada. Tu mente había proyectado una línea y de pronto esa línea se interrumpe. Ahí aparece el sobrepensar, no como un defecto, sino como un intento desesperado de reparar la incertidumbre. Pensar es tratar de controlar lo que no se siente seguro, pensar es buscar estabilidad cuando la emoción se mueve. Pero cuanto más piensas, más lejos estás del presente, y cuanto más lejos estás del presente, menos calma tienes. La calma no se recupera resolviendo al otro, se recupera regresando a ti. Aunque ahora mismo eso suene lejano. Tal vez incluso te molesta escuchar eso, porque una parte de ti quiere respuestas externas, quiere certezas, quiere garantías. Y es comprensible. Pero hay algo que casi nadie te dice en este punto. Perseguir claridad afuera cuando tu interior está alterado solo profundiza el desorden. La mente agitada no ve con precisión. El corazón inquieto interpreta desde el miedo. Por eso, cualquier mensaje que envíes desde ese estado no nace de tu fuerza, nace de tu carencia momentánea. Y eso no significa que seas dependiente. Significa que estás desconectado de tu eje. La calma no se impone, no se fuerza, no se finge. Se restaura. Y restaurarla implica, primero, quedarte quieto el tiempo suficiente como para sentir lo que estás evitando. La soledad momentánea, el silencio incómodo, la falta de respuesta. No para castigarte, sino para escucharte. Porque debajo de la ansiedad hay información. Debajo del impulso hay una verdad emocional que necesita ser atendida. Tal vez lo que más te duele no es que esa persona se aleje,
sino lo que su distancia despierta en ti. El miedo a no ser suficiente, el miedo a ser reemplazado, el miedo a no importar. Esos miedos no nacieron aquí, solo se activaron aquí. Y mientras no los mires, seguirán dirigiendo tus movimientos. Por eso este no es un camino rápido, es un proceso interno, silencioso, profundo. No se trata de aguantar, se trata de comprender. Comprender que tu valor no fluctúa con la atención del otro, que tu estabilidad no debería depender de una respuesta externa, que tu presencia es más sólida cuando no está en negociación. Ahora mismo, tal vez sientes que si te detienes, lo perderás todo, pero lo que realmente estás perdiendo cuando corres detrás es tu propio centro. Y sin centro, no hay vínculo que se sostenga ni contigo ni con nadie. Este primer paso no requiere acción, requiere honestidad interna. Admitir, esto me está moviendo, esto me duele, esto me inquieta. Y quedarte ahí sin huir, sin actuar todavía. Solo respirando dentro de esa incomodidad, aprendiendo a no reaccionar de inmediato. Porque la verdadera calma no llega cuando el otro vuelve, llega cuando tú dejas de irte de ti. Y ese es el inicio real de todo este camino. Cuando te quedas quieto, cuando no haces nada de inmediato, algo empieza a revelarse, no afuera, adentro. Al principio es incómodo, el silencio no se siente como paz, se siente como exposición, como si al no moverte quedaras frente a algo que llevabas tiempo evitando mirar. Tu mente quiere distraerse, quiere volver a pensar, quiere volver a interpretar, quiere regresar a la historia con esa persona, porque ahí al menos hay algo conocido. Pero cuando no sigues ese impulso, cuando permites que el silencio se extienda unos segundos más, empiezas a notar otra cosa. Notas que la ansiedad no viene solo de la distancia del otro, viene de la forma en que tu atención se ha salido de ti. Es sutil, no ocurre de golpe. Es como si tu centro interno se hubiera desplazado lentamente hacia afuera, hacia esa persona, hacia su validación, hacia su presencia. Y ahora, al alejarse, deja un hueco. Ese hueco no es amor faltante, es autopresencia interrumpida. Durante un tiempo, sin darte cuenta, empezaste a vivir desde la expectativa, no desde la decisión, desde la reacción, no desde la elección. Tu estado emocional comenzó a depender de señales externas. Un mensaje, un gesto, un tono. Y cuando esas señales disminuyen, tu sistema interno entra en alerta. No porque seas débil, sino porque tu cuerpo interpreta la distancia como una amenaza emocional. Ahí es donde la mayoría se confunde. Piensan que el problema es la otra persona, que si ella hablara, si aclarara, si volviera a estar como antes, todo se ordenaría. Pero la verdad es otra. Incluso si mañana volviera, incluso si te diera exactamente lo que ahora sientes que falta, la calma sería frágil. Porque no estaría naciendo de ti, estaría prestada. Y todo lo prestado genera miedo a perderse otra vez. Por eso este momento, aunque incómodo, es crucial, porque te muestra algo que antes no querías ver. Te muestra cuánta energía emocional estabas entregando sin darte cuenta, cuánta atención, cuánta expectativa, cuánto de tu equilibrio. No por amor consciente, sino por hábito emocional. Desde pequeños aprendemos a regularnos a través del otro, a sentirnos seguros cuando alguien responde, a dudar de nosotros cuando alguien se aleja. Eso no te hace dependiente en esencia, te hace humano con heridas no observadas. Y ahora esas heridas se activan. El problema no es que se activen. El problema es actuar desde ellas sin reconocerlas. Por eso el primer acto de verdadera fuerza aquí no es escribir. No es reclamar. No es preguntar qué pasa. Es sostener la incomodidad sin convertirla en acción impulsiva. Eso requiere disciplina emocional. No la disciplina rígida, no la del control externo, sino la disciplina interna de no reaccionar desde el miedo. Y esa disciplina no se siente poderosa al inicio, se siente vulnerable. Porque te obliga a quedarte contigo cuando más quieres salir corriendo hacia el otro. Te obliga a escuchar ese diálogo interno que normalmente tapas con movimiento. Ese diálogo dice cosas como, ¿y si no vuelvo a importar? ¿Y si me reemplaza? ¿Y si yo di más de lo que recibí? Son preguntas antiguas. No siempre tienen que ver con esta persona, pero ahora encontraron un escenario donde manifestarse. Cuando alguien se aleja, no solo se aleja esa persona, se cae una fantasía de continuidad, una idea de estabilidad que tu mente había construido. Y al caerse, deja al descubierto algo más real, tu relación contigo mismo en ausencia del otro.
Ahí muchos se desesperan, porque no saben cómo estar consigo sin la validación externa. No porque no valgan, sino porque nunca les enseñaron a permanecer. Permanecer no es resignarse, permanecer es no abandonarte cuando el otro se mueve. Y ese aprendizaje empieza aquí. Empieza cuando notas el impulso de escribir y eliges no hacerlo todavía. No como castigo, no como estrategia, sino como espacio. Espacio para que tu sistema nervioso baje la intensidad. Espacio para que la emoción se exprese sin tomar el control. Espacio para que puedas volver a sentir tu propio cuerpo. Porque cuando estás obsesionado, no estás presente, estás adelantado, estás proyectado, estás imaginando escenarios que aún no existen. Y eso agota. La obsesión no es amor excesivo, es atención desregulada. Tu energía se va hacia afuera buscando estabilidad, pero la estabilidad no está afuera. Por eso, aunque ahora sientas que detenerte es perder, en realidad es recuperar. Recuperar tu ritmo, recuperar tu respiración, recuperar tu eje. Esto no significa que no te importe, significa que empiezas a importarte también. Y eso cambia todo. Porque cuando te importas, no reaccionas desde el miedo, observas desde la claridad. Empiezas a notar cosas que antes no veías, cómo te tensas al esperar, cómo tu ánimo depende de señales mínimas, cómo te desconectas de lo que estás haciendo cuando piensas en esa persona. Sin juicio, sin culpa, solo conciencia. Y la conciencia, por sí sola, ya empieza a traer calma. No porque resuelva la situación externa, sino porque te devuelve al presente. El presente es el único lugar donde la ansiedad no puede sostenerse por completo. La ansiedad vive en el futuro imaginado, la calma vive en el ahora habitado. Por eso, cuando vuelves al cuerpo, cuando sientes el peso de tus pies, el ritmo de tu respiración, algo se ordena. No todo, pero lo suficiente. Y desde ahí, empiezas a entender algo fundamental. No necesitas hacer nada ahora. Esa urgencia que sentías no era una verdad. Era una reacción. Y las reacciones no deben dirigir decisiones importantes. La verdadera fortaleza emocional no es convencer al otro de quedarse, es poder quedarte tú sin perderte. Este es el punto donde muchos se equivocan con el silencio. Creen que es una táctica, una jugada, una forma de manipular. Pero el silencio del que hablamos aquí no es hacia afuera, es hacia adentro. Es callar el impulso para escuchar la verdad emocional. Es dejar de explicarte para empezar a sentirte. No se trata de desaparecer. Se trata de no perseguir desde la ansiedad. Porque cuando persigues, te colocas abajo, no en valor, sino en posición interna. Tu energía se encoge, tu presencia se diluye. Y el vínculo, si continúa así, deja de ser un encuentro, se vuelve una compensación. Eso nunca trae paz. Por eso, antes de pensar en el otro, este proceso te devuelve a ti. A tu dignidad interna, a tu capacidad de sostenerte, a tu derecho a no mendigar estabilidad emocional. Nada de esto es rechazo al amor. Es limpieza. Limpieza de la necesidad. Limpieza del miedo, limpieza del impulso de perderte para no perder. Y aunque ahora no lo veas con claridad, este momento es una oportunidad silenciosa. No para demostrar nada, sino para reconectar con algo que estaba ahí antes de esa persona. Tu capacidad de estar completo. Y desde ese lugar, lo que venga después será distinto. Pero antes, hay que aprender a no moverse desde la inquietud. Eso es lo que vamos a seguir explorando. Hay un instante, casi imperceptible, en el que te das cuenta de algo nuevo. No es alivio todavía, no es claridad total. Es más bien una pausa distinta. Sigues sintiendo la ausencia, sigues notando la distancia, pero ya no estás tan apurado por llenarla. Es como si algo dentro de ti empezara a decir, espera. No porque no importe, sino porque ahora estás empezando a importarte tú también. Ese cambio interno no hace ruido, no se anuncia, no se celebra. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, empiezas a ver con más nitidez cómo funcionaba tu dinámica emocional antes. Empiezas a reconocer que gran parte de tu angustia no venía de lo que el otro hacía, sino de lo que tú interpretabas. Una respuesta tardía se convertía en rechazo. Un silencio se convertía en abandono, una distancia momentánea se volvía amenaza. Tu mente hacía lo que aprendió a hacer, llenar vacíos con historias. No porque fueras exagerado, sino porque estabas emocionalmente involucrado sin suficiente anclaje interno. Ahora,
Al detenerte, al no reaccionar de inmediato, empiezas a notar algo incómodo pero liberador. No todo lo que sientes es verdad objetiva. Es experiencia interna, es memoria emocional activada, es una herida tocada. Y reconocer eso no invalida tu sentir, lo ordena. Porque cuando todo se siente real, urgente y absoluto, no hay espacio para elegir. Solo hay reacción. Pero cuando distingues entre lo que ocurre afuera y lo que se mueve adentro, aparece un margen. Un pequeño espacio donde puedes respirar antes de actuar. Ese espacio es poder. No el poder sobre el otro, el poder sobre tu propio estado. La mayoría de las personas nunca aprende a habitar ese espacio, por eso viven empujadas por impulsos emocionales que no entienden. Escriben cuando no deberían. Se explican cuando no es necesario, se adelantan cuando lo que hace falta es presencia. Y cada vez que lo hacen, refuerzan una narrativa interna. Necesito hacer algo para no perder. ¿Pero perder qué? Cuando miras con honestidad, te das cuenta de que en muchos casos ya estabas perdiendo algo antes de que el otro se alejara. Estabas perdiendo tranquilidad. Estabas perdiendo enfoque. Estabas perdiendo la capacidad de estar en tu vida sin que todo girara alrededor de una persona. Eso no es amor pleno, es fusión ansiosa. Y la fusión, aunque al inicio se siente intensa, siempre termina asfixiando. No porque el vínculo sea malo, sino porque no hay dos centros, hay uno solo y suele ser el del otro. Ahora, al recuperar el tuyo, algo cambia en la forma en que sientes la distancia. Ya no la vives solo como amenaza, empiezas a verla también como información. La distancia revela. Revela cómo reaccionas, revela qué esperas, revela cuánto te abandonas para sostener un lazo. Y esa revelación, aunque incómoda, es profundamente útil. Porque te devuelve la responsabilidad emocional. No la culpa, la responsabilidad. Responsabilidad de no poner tu estabilidad en manos ajenas. Responsabilidad de no exigirle al otro que regule lo que tú no estás regulando. Eso no significa cerrarte, significa fortalecerte. Y aquí aparece un punto clave que muchas veces se malinterpreta. El autocontrol emocional no es frialdad, no es indiferencia, no es castigo silencioso. Es coherencia interna. Es hacer solo aquello que nace de la calma, no del miedo. Cuando te controlas emocionalmente, no te reprimes, te proteges. Proteges tu energía, proteges tu dignidad, proteges la parte de ti que merece ser tratada con respeto, empezando por ti mismo. Antes, cuando sentías la distancia, tal vez tu impulso era acercarte más, dar más, explicar mejor, mostrar disponibilidad constante. Ahora empiezas a notar que eso no nacía de una elección consciente, nacía de la inquietud. Y la inquietud no construye vínculos sólidos, solo los vuelve dependientes. Por eso, cuando eliges no correr detrás, no estás jugando a nada, estás cambiando de posición interna. Dejas de colocarte como alguien que espera ser elegido y empiezas a habitarte como alguien que también elige. Eso es sutil, pero poderoso. Porque cuando tú te eliges, el miedo a perder disminuye. No desaparece de inmediato, pero ya no manda. Empiezas a sentir algo nuevo, una estabilidad que no depende del próximo mensaje. Y esa estabilidad se siente extraña al principio, porque no estás acostumbrado a ella. Es una calma sin estímulo externo, una calma sin confirmación. Pero es real. Y desde ahí, tu percepción del silencio cambia. Antes, el silencio del otro era vacío, era castigo, era señal de peligro. Ahora empieza a ser simplemente silencio. No lo llenas tan rápido, no lo interpretas tan agresivamente. Le das espacio. Y ese espacio te devuelve algo muy importante, tu presencia. Empiezas a volver a lo que estabas haciendo, a tus pensamientos propios, a tu cuerpo. Empiezas a notar que tu vida no se detuvo porque alguien se alejara un poco. Y esa realización no te hace querer menos, te hace querer mejor. Porque el amor que nace desde la calma no exige, no persigue, no se negocia desde la carencia. Se ofrece desde la plenitud. Aún no estás ahí del todo y no pasa nada. Este proceso no es lineal. Habrá momentos en los que la ansiedad vuelva, en los que el impulso reaparezca, en los que sientas ganas de romper este equilibrio incipiente. Eso no significa retroceso, significa aprendizaje. Cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces una parte interna que antes no tenía espacio para crecer. Esa parte no grita, no se impone, pero sostiene.
Es la parte que sabe que tu valor no se negocia en función de la atención ajena, que tu presencia no necesita ser perseguida para ser válida, que tu silencio, cuando nace del respeto propio, es firme. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu energía cambia. No porque hagas algo hacia afuera, sino porque dejas de hacerte daño por dentro. Dejas de sobreexplicarte, dejas de anticiparte, dejas de justificarte internamente. Empiezas a estar. Y estar es más atractivo que cualquier esfuerzo. No como técnica, como estado. Las personas no responden solo a palabras. Responden a la energía desde la que esas palabras nacen. Y la energía de alguien que está centrado es distinta. No busca, no empuja, no se encoge. Simplemente es. Eso no garantiza que el otro se acerque y ese no es el objetivo. El objetivo es que tú no te pierdas en el intento. Porque cuando tú estás entero, pase lo que pase afuera, hay algo que ya no se rompe. Tu relación contigo. Y desde ahí, cualquier vínculo futuro, con esta persona o con otra, se construirá desde un lugar más sano. Pero antes de llegar a ese punto, hay algo más que necesita asentarse. Una comprensión profunda sobre el silencio, la distancia y el verdadero respeto. Y hacia eso vamos. Hay una fase de este proceso que suele ser la más delicada. No porque sea intensa, sino porque es silenciosa. Ya no estás en pánico, ya no reaccionas de inmediato, pero tampoco te sientes completamente en paz. Es una tierra intermedia. Una calma frágil que puede romperse si no entiendes lo que está ocurriendo. En este punto, muchas personas cometen un error sutil. Confunden autocontrol con represión. Se dicen a sí mismas que están bien, pero por dentro siguen tensas, siguen pendientes, siguen esperando. El silencio externo se vuelve una jaula interna. Y eso no es calma, eso es contención forzada. La verdadera calma no aprieta, no vigila, no se esfuerza. La verdadera calma suelta. Y soltar no significa dejar de sentir. Significa dejar de pelear con lo que sientes. Aquí es donde empieza el trabajo más profundo. Empiezas a permitirte sentir la tristeza sin convertirla en acción. La incertidumbre sin intentar resolverla de inmediato, la soledad sin huir de ella. Eso requiere una madurez emocional que no se aprende leyendo, se aprende quedándose. Quedándose cuando el impulso quiere escapar. Quedándose cuando la mente quiere controlar, quedándose cuando el ego quiere asegurarse. Y en ese quedarse, aparece algo muy revelador. Descubres que la emoción sube, pero también baja. Que la ansiedad no es permanente, que el miedo tiene picos, que el dolor, cuando no lo alimentas con pensamientos, se transforma. Eso cambia tu relación con tus estados internos. Antes, cualquier incomodidad te llevaba a actuar. Ahora, empiezas a confiar en tu capacidad de atravesarla. Esa confianza no es arrogancia, es experiencia directa. Empiezas a saber, no a creer, que puedes sostenerte. Y cuando sabes eso, la dinámica con el otro ya no es la misma. Porque ya no necesitas usar el vínculo como regulador emocional. Eso libera. Pero también confronta. Porque te obliga a mirar algo que muchas veces evitamos. ¿Qué lugar ocupa realmente el otro en mi vida? No en mis deseos, no en mis proyecciones, en mi realidad. Cuando alguien se aleja, el apego suele inflar su importancia, la mente lo coloca en el centro, lo vuelve imprescindible. Pero cuando te aquietas, cuando recuperas presencia, ves con más claridad. Ves que hay partes de tu vida que seguían funcionando, ves que tu identidad no dependía de esa persona, ves que tu valor no se evaporó con su distancia. Y eso no minimiza el vínculo, lo devuelve a proporción. El problema no es querer. El problema es necesitar desde la inseguridad. El querer es abierto, la necesidad ansiosa es estrecha. Y solo desde el querer libre puede haber un encuentro real. Aquí aparece una verdad que incomoda. No todo alejamiento es un problema que deba resolverse. A veces, la distancia es una respuesta honesta, a veces, es un reflejo de ritmos distintos, a veces, es una señal que no escuchábamos porque estábamos demasiado involucrados. Eso no significa que no duela. Significa que no todo dolor debe ser corregido. Hay dolores que informan, que ordenan, que revelan. Y cuanto más intentas taparlos con acción, más se repiten. Por eso, en esta etapa, el silencio empieza a adquirir otro sentido. Ya no es solo una pausa para calmarte, es una forma de respeto. Respeto por ti.
porque no te expones desde la carencia, respeto por el otro, porque no lo presionas desde tu ansiedad. Eso no es estrategia, es alineación. Cuando estás alineado, no tienes que demostrar nada. No tienes que convencer. No tienes que perseguir. Tu presencia habla sola. Y esa presencia tiene una cualidad que antes no tenía: solidez. No rigidez, solidez. La rigidez nace del miedo, la solidez nace de la seguridad interna. Puedes sentir la diferencia. La rigidez se siente tensa, la solidez se siente firme pero abierta. En este estado, si el otro se acerca, no te desbordas. Si el otro se mantiene distante, no te derrumbas. Sigues siendo tú. Eso es independencia emocional. No frialdad, no desapego forzado, independencia. Y esa independencia cambia la forma en que experimentas el vínculo. Ya no buscas que el otro te calme, compartes calma. Ya no esperas que el otro te complete, te encuentras desde la totalidad. Eso eleva la calidad de cualquier relación. Pero antes de llegar ahí, hay que atravesar un miedo muy específico. El miedo a que, si no haces nada, lo pierdas todo. Ese miedo es poderoso y muchas veces se disfraza de intuición. Te dice que deberías escribir, que deberías aclarar, que deberías mostrar interés para no desaparecer. Pero si escuchas con atención, notarás algo. Ese miedo no habla desde el presente, habla desde experiencias pasadas. Desde momentos en los que si fuiste abandonado, desde veces en las que callaste y te quedaste solo, desde heridas que aún no se cerraron. Y ahora, ese miedo intenta protegerte, pero lo hace empujándote a repetir patrones. Por eso, en este punto, la pregunta no es ¿qué hago para que no se aleje? La pregunta es más honesta: ¿qué hago conmigo cuando siento que se aleja? Ahí cambia todo. Porque ya no estás gestionando al otro, te estás cuidando a ti. Y cuidarte no siempre es complacer. A veces es detenerte, a veces es no decir nada, a veces es no explicarte. No por orgullo, por respeto interno. Ese respeto se construye cuando eliges no traicionarte para mantener un vínculo. Cuando eliges no suplicarte a ti mismo, cuando eliges no reducirte. Eso no te hace más distante, te hace más íntegro. Y la integridad se siente. No se puede fingir. Es una energía tranquila, sin urgencia, sin ansiedad. Una energía que no necesita correr detrás de nadie. Porque sabe que, pase lo que pase afuera, hay un lugar adentro que permanece. Y cuando descubres ese lugar, ya no buscas calma. La encarnas. En este punto, algo se reacomoda por dentro, no de forma espectacular. No como un momento de revelación, más bien como cuando el cuerpo deja de tensarse sin que te des cuenta. Sigues pensando en esa persona, sigues sintiendo el eco de su ausencia, pero ya no te arrastra. Es como si la emoción ahora pasara a través de ti en lugar de quedarse instalada. Y eso cambia tu forma de estar. Antes, cada pensamiento te llevaba a una acción, ahora, el pensamiento aparece y se va. No necesitas agarrarlo, no necesitas seguirlo. Empiezas a notar que no todo pensamiento merece respuesta, que no toda emoción exige movimiento. Esa distinción es clave, porque ahí nace la verdadera autodisciplina emocional. No la que se impone desde la fuerza, sino la que surge desde la comprensión. Comprendes que reaccionar no siempre es honestidad. Muchas veces es impulso, y el impulso, cuando viene del miedo, suele llevarte a lugares que después no reconoces como tuyos. Ahora estás aprendiendo a reconocer cuando algo nace del miedo y cuando nace de tu centro. La diferencia se siente. El miedo se acelera, el centro es lento. El miedo exige, el centro espera. El miedo pregunta, ¿y si lo pierdo? El centro susurra, puedo sostener lo que venga. Ese susurro no es arrogante, es sereno. Y esa serenidad empieza a cambiar la relación más importante, la que tienes contigo. Empiezas a confiar un poco más en tu capacidad de atravesar estados incómodos. Empiezas a respetarte cuando decides no exponerte innecesariamente, empiezas a dejar de explicarte por dentro. Porque también existe la autoexplicación constante. Ese diálogo interno donde te justificas, te analizas, te corriges. Eso también cansa. Ahora, poco a poco, ese ruido baja. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas para estar en paz. Y entonces aparece una pregunta distinta, más silenciosa. ¿Cómo quiero estar yo en este vínculo, independientemente de lo que el otro haga?
Esa pregunta no busca controlar al otro, busca coherencia interna. Te das cuenta de que hay una forma de estar que no te gusta, la forma ansiosa, la forma pendiente, la forma que se adelanta y se abandona. Y también empiezas a sentir una forma nueva, más lenta, más presente, más digna. No porque seas mejor, sino porque estás más contigo. Desde ahí, empiezas a entender algo fundamental sobre el silencio. El silencio no es ausencia de valor, es ausencia de ruido. Y muchas veces, lo que arruina los vínculos no es la falta de palabras, sino el exceso de palabras nacidas desde la inquietud. Cuando hablas para calmar tu miedo, no estás comunicando, estás descargando. Y el otro lo siente. Ahora, al no hablar desde ese lugar, tu energía se limpia. Si en algún momento vuelves a hablar, lo harás desde otro estado. No para convencer, no para retener, sino para expresarte con claridad. Pero eso todavía no es ahora. Ahora es el tiempo de afianzar este nuevo suelo interno. Porque todavía hay una tentación latente. La tentación de usar este silencio como moneda, como prueba, como espera cargada de expectativa. Y eso sería volver al mismo lugar con otra máscara. La calma no espera resultados, la calma no negocia. La calma está. Por eso, en esta etapa, es importante notar si en el fondo sigues esperando algo del otro para sentirte completo. Si sigues mirando el teléfono con la esperanza de que algo cambie afuera. No para juzgarte, para ser honesto. Porque mientras tu paz dependa de un gesto externo, seguirás atado. La libertad emocional no es que el otro vuelva, es que tú no te pierdas si no vuelve. Y aceptar eso duele un poco. Duele soltar la fantasía de control. Duele renunciar a la idea de que, si haces lo correcto, todo se ordenará afuera. Pero ese dolor es distinto. No es ansiedad, es duelo. El duelo por una expectativa, por una imagen, por una historia que tal vez no será como imaginaste. Y ese duelo, cuando se atraviesa, libera. Porque te devuelve al presente real, no al futuro imaginado. Empiezas a ver al otro como es, no como lo necesitas. Empiezas a verte a ti como eres, no como creías que debías ser para que te eligieran. Y eso es profundamente sanador. No te vuelves indiferente, te vuelves honesto. Honesto contigo, con tus límites, con tu capacidad de amar sin desaparecer. Este proceso no te vuelve frío, te vuelve claro. Y la claridad es una forma de amor propio. No el amor propio ruidoso, no el que se anuncia, el amor propio silencioso. El que se nota en lo que no haces, en lo que no persigues, en lo que ya no toleras dentro de ti. Ese amor propio no rechaza al otro. Simplemente no se sacrifica. Y desde ahí, ocurre algo interesante. El tiempo deja de sentirse como enemigo. Antes, cada día sin noticias era una amenaza, ahora, es solo un día. Vives, respiras, sigues. No porque no importe, sino porque tu vida no está en pausa. Y en ese movimiento tranquilo, en esa continuidad sin urgencia, te vuelves más tú. No el tú reactivo, el tú presente. Y ese tú no necesita demostrar nada. Sabe que la calma que está construyendo no depende de nadie. Sabe que, pase lo que pase, hay una base interna que no se quiebra. Y cuando sabes eso, algo se asienta definitivamente. Ya no buscas señales. No porque no te importen, sino porque ya no te definen. Estás aquí. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, se siente suficiente. Hay una quietud que llega después de todo ese movimiento interno. No es ausencia de pensamiento, es ausencia de urgencia. Todavía recuerdas, todavía hay momentos en los que la mente vuelve, pero ya no te arrastra al mismo lugar. Es como si ahora hubiera un suelo firme debajo de tus pies. Antes, cada distancia del otro era un temblor, ahora, es una información más, no una sentencia. Y eso cambia la forma en que te relacionas con el tiempo. El tiempo deja de ser algo que apremia, deja de ser una cuenta regresiva, ya no sientes que, si no haces algo pronto, todo se perderá. Porque ya no estás negociando con el miedo. En este punto empiezas a notar algo sutil, pero importante, la calma no es pasiva. No es quedarte inmóvil por resignación, no es aguantar sin decir nada. Es una postura interna. Una forma de estar donde no te empujas a actuar solo para aliviar una emoción incómoda. Y esa postura se refleja en todo. En cómo caminas, en cómo hablas, en cómo piensas.
Ya no te cuentas historias dramáticas, ya no completas los silencios con suposiciones catastróficas. Si el otro se acerca, lo notas, si no, también. Pero ninguna de las dos cosas define quién eres. Aquí es donde muchas personas se sorprenden de sí mismas. Se dan cuenta de que el apego que sentían no era solo hacia esa persona, sino hacia la versión de sí mismas que existía dentro de ese vínculo. Una versión que se sentía vista, elegida, validada. Y al alejarse el otro, no solo se pierde el vínculo, se pierde esa identidad momentánea. Eso explica por qué duele tanto. No es solo perder a alguien, es perder una forma de sentirte tú. Pero ahora estás recuperando algo más estable. Una identidad que no depende de reflejos externos, que no se construye a partir de la atención ajena. Una identidad más silenciosa, pero más real. Empiezas a reconocerte en tu capacidad de sostenerte, en tu coherencia, en tu forma de no traicionarte. Eso da una seguridad distinta. No la seguridad de que todo saldrá como quieres, la seguridad de que, pase lo que pase, no te abandonarás. Y esa seguridad cambia la dinámica del deseo. Antes, deseabas desde la falta, desde el miedo a perder, desde la necesidad de asegurar. Ahora, el deseo se vuelve más limpio. Si quieres, es porque quieres, no porque necesites. Y esa diferencia se siente profundamente. Porque cuando deseas desde la necesidad, cualquier distancia se vive como amenaza. Cuando deseas desde la plenitud, la distancia puede doler, pero no te desarma. Aquí aparece algo que muchos confunden. El desapego no es desinterés. Es libertad emocional. Es poder amar sin desaparecer. Es poder querer sin dejar de ser. Y eso requiere un tipo de fuerza que no se nota desde afuera. No es la fuerza del que controla, es la fuerza del que se regula. La fuerza del que sabe detenerse, la fuerza del que no se vende por atención, la fuerza del que no se persigue a sí mismo para no sentirse solo. Esa fuerza no grita, no amenaza, no manipula. Simplemente se mantiene. Y al mantenerse, cambia el juego por completo. No porque el otro lo note conscientemente, sino porque tú ya no estás vibrando desde la carencia. Tu energía ya no pide, no exige, no se adelanta. Está. Y eso, aunque no lo busques, genera respeto. No el respeto que se impone, el respeto que se siente. Porque cuando alguien ve que no te desarmas ante la distancia, que no te reduces, que no persigues, algo se ordena. Pero incluso si eso no ocurre, ya no es lo central. Lo central es que tú ya no estás en lucha contigo. Ya no te preguntas constantemente qué deberías hacer. Ya no te reprochas por no haber dicho algo. Ya no te debates internamente. Has elegido una forma de estar. Una forma más tranquila, más adulta, más honesta. Y esa elección tiene un efecto acumulativo. Cada día que pasa sin traicionarte, algo se fortalece. Cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, algo se asienta. Y llega un momento en el que te das cuenta de que ya no estás esperando. No de verdad. Sigues abierto, sigues disponible emocionalmente, pero no estás suspendido. Tu vida sigue, tus pensamientos se expanden, tu atención vuelve a ti. No porque hayas dejado de sentir, sino porque has aprendido a sentir sin perderte. Ese aprendizaje es silencioso, no tiene testigos, pero transforma. Y desde ahí, empiezas a comprender algo esencial sobre la calma. La calma no es el resultado de que todo esté bien afuera, es la consecuencia de estar bien contigo mientras afuera se mueve. Eso es poder interno. No el poder de controlar resultados, el poder de no descomponerte. Y cuando llegas a ese lugar ya no te preguntas tanto qué hará el otro. Te preguntas más, ¿cómo quiero seguir yo? Y esa pregunta ya no viene cargada de ansiedad. Viene cargada de claridad. Porque ahora sabes que no necesitas perseguir para sostener un vínculo, que no necesitas explicarte para ser válido, que no necesitas perderte para amar. Eso no significa que todo esté resuelto, significa que tú estás más entero. Y desde un lugar entero todo lo que venga será distinto. Hay una comprensión que llega cuando ya no estás luchando contra lo que sientes. No llega como idea, llega como asentamiento. Te das cuenta de que la calma que ahora experimentas no depende de que el otro haga algo distinto, depende de que tú ya no te muevas desde la urgencia. Y eso cambia la raíz de todo. Antes, tu energía estaba orientada hacia afuera, pendiente, expectante, siempre un poco adelantada. Ahora, empieza a volver. No de forma brusca,
no como un cierre, sino como un regreso natural. Empiezas a habitar más tus propios momentos, tus silencios, tus actividades, tus pensamientos que no tienen que ver con esa persona. Y en ese regreso, algo se revela con claridad. Habías estado negociando tu paz. No conscientemente, no de mala intención. Simplemente habías aceptado que sentirte bien dependiera de la respuesta de alguien más. Eso es muy común y muy costoso. Porque cuando tu paz se negocia, siempre está en riesgo. Ahora, al dejar de hacerlo, empiezas a sentir una forma de libertad que no conocías bien. No es euforia, no es indiferencia. Es espacio interno. Espacio para sentir sin ahogarte, espacio para pensar sin obsesionarte, espacio para desear sin necesitar. Ese espacio es lo que permite que la calma se vuelva estable. Y desde ahí, ocurre algo muy importante. Dejas de interpretar cada gesto como un mensaje sobre tu valor. Antes, si el otro se alejaba, pensabas que algo en ti estaba mal, que no era suficiente, que habías fallado. Ahora, empiezas a entender que las decisiones del otro hablan de su mundo interno, no del tuyo. Eso no te hace superior, te hace más realista. Y el realismo emocional es profundamente liberador, porque te saca del centro de una historia que no te pertenece del todo. No todo es personal, no todo es rechazo, no todo es abandono. A veces, es simplemente distancia. Y cuando puedes sostener esa verdad sin derrumbarte, algo se acomoda definitivamente. Empiezas a dejar de sobreinterpretar, de leer entre líneas, de buscar segundas intenciones. No porque no seas sensible, sino porque ya no necesitas hacerlo para sentirte seguro. La seguridad ahora viene de otro lugar. Viene de saber que no te vas a traicionar para mantener un vínculo, que no te vas a explicar de más para ser entendido, que no te vas a reducir para ser elegido. Esa seguridad no es arrogante, es tranquila. Y desde esa tranquilidad, tu presencia cambia. No porque lo intentes, porque es inevitable. Hablas distinto, escuchas distinto, miras distinto. No estás buscando aprobación. Estás compartiendo presencia. Y eso, incluso cuando no hay palabras, se siente. Pero hay algo más profundo que empieza a revelarse en esta etapa. Empiezas a ver con honestidad si ese vínculo, tal como estaba, realmente te nutría. No desde el resentimiento, desde la claridad. Te preguntas si estabas siendo tú o si estabas adaptándote constantemente. Si estabas expresándote libremente o midiendo cada gesto para no incomodar. Si estabas en un encuentro o en una espera. Estas preguntas no buscan culpables, buscan verdad. Y la verdad, cuando se mira sin miedo, ordena. Tal vez descubres que estabas dando más de lo que recibías, o que estabas sosteniendo algo que ya no se sostenía solo, o que estabas esperando que el otro llenara espacios que te correspondía cuidar a ti. Eso puede doler, pero también alivia, porque te devuelve el poder de elegir. Elegir no desde la carencia, sino desde el respeto propio. Aquí es donde muchas personas sienten miedo otra vez. Miedo a aceptar que, tal vez, soltar sea más honesto que insistir. No porque no haya amor, sino porque hay dignidad. Y dignidad no es orgullo, es coherencia entre lo que sientes y lo que toleras. No todo lo que se siente merece ser sostenido a cualquier costo. A veces, el amor también implica saber cuándo no seguir empujando. Y esa comprensión no nace de la rabia, nace de la calma. Por eso este proceso es tan importante. Porque si llegaras a esa conclusión desde la ansiedad, sería huida. Pero llegar desde la calma es elección. Una elección adulta, silenciosa, firme. Y aunque todavía no sepas qué va a pasar con esa persona, ya sabes algo esencial. No necesitas perderte para sostener nada. Eso te devuelve una sensación de integridad que no depende de resultados. Empiezas a confiar en ti, en tu capacidad de atravesar lo incierto, en tu fuerza para no engancharte con lo que te desestabiliza. Y esa confianza no se rompe fácilmente. No porque seas invulnerable, sino porque ya no te abandonas. Este es el punto en el que muchas personas, sin darse cuenta, cruzan un umbral. Dejan de relacionarse desde el apego inconsciente y empiezan a hacerlo desde la presencia consciente. Eso no garantiza finales felices, garantiza finales honestos. Y los finales honestos, incluso cuando duelen, no destruyen. Transforman. Ahora, si el otro vuelve a acercarse, tú estarás en otro lugar interno.
No reaccionarás desde la urgencia, no te precipitarás. No entregarás todo de golpe para asegurar nada. Escucharás, observarás, sentirás. Y decidirás desde la calma. Y si el otro no vuelve, tu mundo no se derrumbará. Porque ya no estaba sostenido solo por eso. Estaba sostenido por ti. Eso es recuperación real de la calma. No la calma que depende de que todo salga bien. La calma que existe incluso cuando no sabes qué va a pasar. Esa calma no es indiferente, es valiente. Porque se queda presente sin garantías. Y desde ahí, tu vida se amplía. No se reduce a un vínculo, no se encierra en una espera. Se abre a nuevas conversaciones, a nuevas formas de conexión, a nuevas experiencias donde no tienes que desaparecer para pertenecer. Y eso no ocurre de un día para otro. Ocurre porque decidiste no reaccionar cuando más ganas tenías de hacerlo. Porque elegiste quedarte contigo. Y ese gesto, repetido en el tiempo, cambia todo. Hay un punto en el que ya no te preguntas tanto por el otro, no porque haya dejado de importar, sino porque algo más importante se ha reordenado. Tu relación contigo. Te das cuenta de que durante mucho tiempo habías vivido con una atención dividida. Una parte en tu vida, otra parte en alguien más. Y ahora, poco a poco, esa atención vuelve a integrarse. No se siente como cierre, se siente como presencia. Estás más donde estás, más en lo que haces, más en lo que sientes. Y cuando la mente vuelve a esa persona, ya no lo hace con la misma carga, no hay tanta urgencia por entender, no hay tanta necesidad de resolver. Es solo un pensamiento, no una orden. Eso te da una sensación nueva de autonomía emocional. Antes, el vínculo dictaba tu estado interno, ahora, tu estado interno sostiene el vínculo, si existe. Esa inversión cambia todo. Porque cuando tu centro está firme, ya no te adaptas para no perder, te expresas desde la verdad. Y la verdad no necesita insistir. Empiezas a notar que hay silencios que antes te angustiaban y ahora simplemente existen. No los llenas, no los persigues. Los atraviesas. Y en ese atravesar, te vuelves más claro contigo. Empiezas a identificar con mayor precisión qué tipo de relación quieres. No desde la fantasía, desde la experiencia real. Te das cuenta de que no quieres un vínculo donde tengas que estar demostrando, donde tu calma dependa de la atención intermitente del otro, donde tengas que reducirte para no incomodar. Eso no lo decides desde la rabia, lo reconoces desde la serenidad. Y ese reconocimiento es definitivo. Porque ya no nace del impulso de huir, sino del respeto por tu propio equilibrio. Aquí es donde muchas personas sienten una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio, porque ya no están atrapadas en la ansiedad, tristeza, porque entienden algo que antes no querían ver. Que no todo lo que deseamos nos conviene, que no todo lo que sentimos merece ser sostenido a cualquier precio. Y aceptar eso duele, pero no desgarra. Es un dolor limpio, un dolor que no te quita dignidad. Porque ya no estás luchando contra la realidad, la estás habitando. En este punto, la idea de hacer algo pierde fuerza. Ya no necesitas estrategias, ni silencios calculados, ni movimientos pensados para provocar una reacción. Eso sería volver atrás. Ahora entiendes que el verdadero silencio no busca efecto, es consecuencia. Consecuencia de estar en paz contigo. Y desde esa paz, si en algún momento decides hablar, no lo harás para calmarte, lo harás para expresarte. Eso cambia el tono, cambia el contenido, cambia la energía. Las palabras que nacen de la calma no piden, no reclaman, no presionan. Son claras, breves, honestas. Y si no se dicen, tampoco pasa nada. Porque ya no estás esperando que el otro complete algo en ti. Has aprendido a quedarte. Quedarte cuando duele, quedarte cuando hay silencio, quedarte cuando no hay respuesta. Y ese aprendizaje te acompaña más allá de este vínculo. Empiezas a notar cómo se refleja en otras áreas de tu vida. Cómo ya no reaccionas igual. Cómo no te desbordas tan fácilmente, cómo te das tiempo antes de responder. Esa pausa se vuelve parte de ti. No como técnica, como forma de ser. Y esa forma de ser atrae otro tipo de vínculos, más tranquilos, más recíprocos, más reales. No porque ahora seas perfecto, sino porque estás más presente. Ya no buscas intensidad para sentirte vivo, buscas coherencia. Y la coherencia se siente estable. Hay algo profundamente poderoso en alguien que no corre detrás de lo que se aleja, pero tampoco se cierra.
Alguien que puede amar sin perseguir, esperar sin ansiedad, soltar sin resentimiento. Eso no se aprende leyendo, se aprende atravesando lo que tú estás atravesando ahora. Y aunque todavía quede camino, aunque aún haya momentos de duda, algo esencial ya ocurrió. Recuperaste tu centro. Y desde ese centro, nada te arrastra. Puedes elegir, puedes sentir, puedes estar. Sin perderte. Eso es calma real. Hay una serenidad que empieza a sentirse más profunda. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás en guerra con lo que no controlas. Te das cuenta de que la necesidad de entenderlo todo se ha suavizado, que ya no persigues explicaciones para calmarte, que puedes convivir con preguntas abiertas sin sentirte incompleto. Eso es un cambio mayor. Antes, la incertidumbre te llevaba a actuar, ahora te invita a observar. Y en esa observación, tu percepción se afina. Empiezas a notar que no todas las conexiones tienen el mismo peso, que no toda intensidad es profundidad, que no todo silencio es abandono. La mente, cuando está en calma, deja de exagerar, deja de dramatizar, deja de convertir cada detalle en una amenaza. Y entonces aparece algo muy honesto, la realidad tal como es. No como te gustaría que fuera, no como temes que sea, tal como es. Y esa realidad, aunque no siempre sea cómoda, es más liviana que la fantasía. Porque la fantasía exige, la realidad simplemente está. En este punto, tu relación con el deseo cambia otra vez. Ya no deseas desde la ansiedad, pero tampoco desde la renuncia. Deseas con presencia. Si algo llega, lo recibes, si no llega, sigues en pie. No hay colapso interno, no hay negociación silenciosa. Hay estabilidad. Esa estabilidad no es rigidez emocional, es flexibilidad interna. Puedes adaptarte sin perderte, puedes sentir sin desbordarte, puedes abrirte sin depender. Eso te vuelve más auténtico. No estás intentando sostener una imagen, estás viviendo desde tu verdad emocional. Y esa verdad no necesita defensa. Aquí es donde comprendes algo esencial sobre el respeto. El respeto no se pide, no se exige, se encarna. Cuando tú te respetas, tu energía cambia, tus límites se ordenan, tu forma de vincularte se aclara. Ya no aceptas migajas emocionales por miedo a quedarte solo, ya no te conformas con señales confusas, ya no interpretas la ambigüedad como promesa. No desde el enojo, desde la lucidez. Y esa lucidez no te endurece, te vuelve selectivo. Empiezas a elegir desde la calma, no desde la carencia. Eso significa que, si el otro vuelve a aparecer, ya no ocupará el mismo lugar automático. No porque lo castigas, porque ahora tú te habitas. Lo escuchas, lo sientes, pero no te abandonas en el proceso. Y si no vuelve, hay tristeza, pero no hay vacío. Porque el vacío que sentías antes no era ausencia del otro, era ausencia de ti. Y ahora estás. Eso transforma incluso el dolor. El dolor ya no te define, no te empuja, no te controla. Pasa. Y al pasar, te deja algo valioso, claridad. Claridad sobre lo que quieres permitir en tu vida, claridad sobre lo que ya no estás dispuesto a sostener, claridad sobre la importancia de tu propia estabilidad. Esa claridad no es una decisión mental, es una sensación corporal. Se siente como firmeza tranquila, como coherencia, como alivio. No necesitas anunciarla, no necesitas explicarla. La vives. Y al vivirla, tu mundo emocional se simplifica. Menos ruido, menos anticipación, menos desgaste. Más presencia, más verdad, más respeto. Este es el lugar desde el cual el silencio deja de ser un esfuerzo y se vuelve natural. No estás callando para ver qué pasa. Estás en silencio porque no hay nada que forzar. No estás esperando una respuesta, estás escuchando tu propio ritmo. Y ese ritmo es estable. No se acelera ante la distancia, no se apaga ante la ausencia. Se mantiene. Eso es autodominio emocional. No como control rígido, como alineación interna. Cuando estás alineado, no te traicionas, no negocias lo esencial, no te persigues a ti mismo. Y esa alineación se convierte en tu nueva base. Desde aquí, cualquier vínculo que llegue tendrá que encontrarte entero, no fragmentado, no ansioso, no pendiente. Entero. Y si no te encuentra así, no te perderás intentando encajar. Eso es libertad emocional. No huye, no ataca, no se cierra. Permanece. Y en esa permanencia,
Hay una paz que no depende de nadie. Una paz silenciosa, sólida, viva. Hay una calma que ya no se rompe con facilidad. No porque nada duela, sino porque ahora sabes dónde pararte cuando duele. Antes, el dolor te empujaba hacia afuera, hacia el otro, hacia la explicación, hacia la urgencia. Ahora, el dolor te lleva hacia adentro. No como encierro, como refugio. Empiezas a notar que ya no necesitas huir de ciertas sensaciones, que puedes sentir nostalgia sin convertirla en acción, que puedes extrañar sin perderte. Eso marca una diferencia profunda, porque ya no confundes emoción con orden. Ya no crees que sentir algo implica hacer algo. Has aprendido a separar. Separar lo que pasa por Taid, lo que debe dirigir tu vida. Y esa separación no te vuelve distante, te vuelve claro. Hay algo muy poderoso en alguien que puede sentir intensamente y aún así elegir con calma. Eso no es frialdad, es madurez emocional. Y la madurez no se nota en lo que dices, sino en lo que ya no haces. Ya no te adelantas, ya no te explicas de más, ya no buscas asegurar el vínculo a costa de tu equilibrio. Eso no ocurre por orgullo, ocurre porque ahora reconoces el valor de tu estabilidad. Tu calma se volvió un bien preciado. No algo que entregas fácilmente, no algo que pones en juego para no estar solo. Y cuando la calma se vuelve valiosa, tus decisiones cambian. Empiezas a elegir conversaciones que no te desordenen, relaciones donde no tengas que estar probando tu lugar, presencias que no te generen tensión constante. No porque exijas perfección, sino porque ya no toleras la incoherencia emocional. Antes, la incoherencia te enganchaba, te activaba, te hacía pensar más. Ahora, la reconoces y te retiras internamente. No con frialdad, con claridad. Te das cuenta de que no todo vínculo merece el mismo nivel de energía, que no todo lo que te mueve te conviene, que no todo lo que brilla es estable. Y eso no te vuelve cerrado, te vuelve selectivo. Seleccionas desde el respeto propio. Desde ese lugar, incluso el recuerdo del otro cambia. Ya no lo idealizas tanto, ya no lo demonizas. Lo ves con más equilibrio. Ves lo que hubo, ves lo que faltó, ves lo que no fue. Y aceptas. No porque te dé igual, sino porque ya no necesitas negar la realidad para sostener una ilusión. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de luchar contra lo que es. Y cuando dejas de luchar, recuperas energía. Esa energía vuelve a ti, a tu cuerpo, a tu vida. Empiezas a sentirte más disponible para lo que sí está, para lo que sí responde, para lo que sí es recíproco. No desde la prisa, desde la presencia. Ya no buscas llenar un vacío, estás compartiendo desde un lugar lleno. Y eso se siente distinto. Las conversaciones fluyen más, las decisiones pesan menos, las dudas no te paralizan. Porque ya no estás tratando de protegerte del abandono, estás sosteniéndote a ti. Ese cambio interno es definitivo. No significa que nunca más te moverá alguien. Significa que nadie volverá a sacarte de tu eje con facilidad. Y ese eje no es rigidez, es conciencia. Conciencia de tu valor, conciencia de tus límites, conciencia de tu capacidad de estar solo sin sentirte incompleto. Eso te da una libertad silenciosa. La libertad de no engancharte con lo que te desordena, la libertad de no perseguir lo que se aleja, la libertad de elegir desde la calma. Y cuando eliges desde la calma, tus relaciones cambian de calidad. No se vuelven perfectas, se vuelven reales. Hay menos intensidad artificial, más estabilidad genuina. Menos picos, más base. Y esa base es lo que permite que el amor, si llega, no te quite la paz, sino que la acompañe. Ahora sabes algo que antes solo intuías. No necesitas perder la calma para amar. No necesitas sufrir para sentir profundo. No necesitas perseguir para que algo sea valioso. El amor que vale no te saca de ti, te encuentra en ti. Y tú ya estás ahí. Presente, entero, disponible sin urgencia. Eso no se aprende rápido. Se construye paso a paso, quedándote cuando antes huías, callando cuando antes corrías, sintiéndote cuando antes te abandonabas. Y aunque el camino no termina aquí, hay algo que ya no vuelve atrás. Tu centro. Hay una sensación de asentamiento que aparece cuando ya no necesitas comprobar nada. No comprobar si importas. No comprobar si el otro piensa en ti. No comprobar si hiciste lo correcto. Simplemente estás. Y estar así tiene un peso distinto. Antes, gran parte de tu energía se iba en medir.
medir silencios, medir respuestas, medir distancias. Ahora, esa medición se apaga. No porque todo sea seguro, sino porque tú lo eres. Empiezas a notar que tu estabilidad no depende de señales externas. Depende de tu capacidad de permanecer contigo cuando no hay garantías. Eso cambia la forma en que miras el pasado reciente. Ya no te juzgas tanto por lo que sentiste, ya no te reprochas por haber querido más, ya no te avergüenzas de tu sensibilidad. Entiendes algo esencial: no fue un error sentir, fue un error abandonarte. Y ese error ya no lo cometes igual. Porque ahora sabes identificar el punto exacto donde empiezas a salirte de ti. Lo sientes en el cuerpo, en la tensión, en la prisa interna. Y cuando lo sientes, paras. No como castigo, como cuidado. Ese cuidado se vuelve una forma de respeto profundo hacia ti mismo. No necesitas imponerte reglas. No necesitas repetir mantras. No necesitas convencerte. Tu cuerpo ya reconoce cuando algo no está alineado. Y esa alineación se vuelve tu brújula. Desde ahí, empiezas a relacionarte de otra manera con el concepto de perder. Antes, perder a alguien se sentía como perder una parte de ti. Ahora, perder ya no es sinónimo de vaciarte. Duele, sí, pero no te quiebra. Porque ya no estabas apoyado solo en eso. Eso te permite aceptar una verdad incómoda sin desmoronarte. No todo lo que se va estaba destinado a quedarse. Y aceptar eso no te vuelve frío, te vuelve libre. Libre de forzar. Libre de sostener solo, libre de esperar que el otro sea quien no está siendo. La libertad emocional no es hacer lo que quieres. Es no hacer lo que te daña. Y tú ya reconoces lo que te daña. La espera tensa, la ambigüedad constante, la sensación de estar siempre un paso detrás. Eso ya no te atrae. No porque seas superior, sino porque ya conoces su costo. Ahora sabes cuánto te desordena, cuánta energía consume, cuánta calma exige a cambio. Y no estás dispuesto a pagar ese precio otra vez. Eso no es cerrarte al amor. Es cambiar el punto desde el cual amas. Ya no amas desde la carencia, amas desde la elección. Y elegir implica poder decir no, incluso cuando hay deseo. Eso requiere fuerza interna. Una fuerza que no empuja, no compite, no reclama. Una fuerza que se sostiene. Empiezas a sentir orgullo silencioso por ti, no el orgullo que se muestra, el que se siente. El orgullo de no haberte traicionado cuando era más fácil hacerlo, de no haberte reducido para encajar, de no haberte perdido para retener. Ese orgullo no infla el ego, asienta el alma. Y desde ese asentamiento, tu mirada hacia el futuro cambia. Ya no imaginas relaciones como lugares donde encontrar estabilidad. Las imaginas como espacios donde compartirla. Eso es una diferencia radical. Porque ahora sabes que tu calma no se negocia, se cuida. Y quien llegue a tu vida tendrá que encontrarte así. No roto, no ansioso, no esperando. Presente. Eso no garantiza que todo fluya, pero garantiza que tú no te desordenes. Y ese es el verdadero logro de todo este proceso. No que el otro vuelva, no que el vínculo se reactive. Que tú hayas aprendido a no salir corriendo de ti mismo cuando algo duele. Eso es madurez emocional. Silenciosa, firme, real. Y desde aquí, lo que venga ya no se construirá sobre miedo, se construirá sobre verdad. Hay una paz que no hace ruido. No se anuncia, no se explica. Simplemente se nota en cómo ya no te apresuras. Antes, cualquier mínima señal te sacaba del centro, un cambio de tono, un silencio más largo, una ausencia sin explicación. Ahora, esas cosas siguen existiendo, pero no te gobiernan. Y eso es nuevo. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque dejaste de poner tu equilibrio en manos ajenas. Empiezas a darte cuenta de algo muy simple y muy profundo. Tu calma no necesita permiso. No necesita que el otro esté seguro. No necesita que el vínculo sea claro. No necesita que el futuro esté definido. Tu calma existe porque tú estás contigo. Y cuando eso se asienta, algo cambia incluso en tu manera de recordar. Los recuerdos ya no te atrapan, pasan, se sienten y siguen su camino. No te quedas rumiando lo que fue. No reconstruyes escenas una y otra vez buscando errores. No te castigas por lo que no supiste hacer distinto. Aceptas que hiciste lo que pudiste desde el lugar emocional en el que estabas. Y eso te libera de la culpa. Porque la culpa era otra forma de seguir atado, atado al pasado, atado a la idea de que,
Si hubiera sido diferente, todo habría salido mejor. Ahora entiendes algo más honesto. No se trata de haber sido perfecto, se trata de haber sido auténtico. Y hoy eres más auténtico que antes. No porque tengas menos miedo, sino porque ya no obedeces al miedo. Eso cambia radicalmente tu forma de vincularte. Ya no te mueves para asegurar. Te mueves cuando hay sentido. Ya no hablas para calmarte, hablas cuando hay verdad. Ya no te quedas por miedo a perder. Te quedas cuando hay reciprocidad. Ese cambio no es visible para todos, pero es profundamente real para ti. Y cuando algo es real por dentro, deja de necesitar validación externa. Empiezas a sentir una estabilidad que no depende de que alguien esté o no esté, una estabilidad que no se altera con facilidad. Eso no significa que nada te afecte, significa que ya no te desorganiza. Hay una gran diferencia entre sentir y desarmarte. Antes, sentías y te desarmabas. Ahora, sientes y te sostienes. Ese sostén interno es el resultado de todo lo que atravesaste. De cada vez que elegiste no escribir, de cada vez que respiraste en lugar de reaccionar, de cada vez que te quedaste contigo cuando lo más fácil era salir corriendo hacia el otro. Eso construyó algo en ti, algo que no se pierde. Y ahora, desde ese lugar, puedes mirar cualquier vínculo con otros ojos. Ya no lo miras desde la pregunta ¿me va a elegir?, sino desde ¿esto me hace bien? Esa pregunta cambia todo, porque te devuelve el poder de decisión. No el poder sobre el otro, el poder sobre tu vida emocional. Y cuando recuperas ese poder, el apego pierde fuerza. No desaparece de golpe, pero deja de mandar. El apego ya no dicta tus movimientos, no define tus silencios, no te empuja a cruzar tus propios límites. Tú decides. Y decidir desde la calma es un acto profundamente adulto. No es una reacción, es una elección. Aquí es donde muchas personas sienten, por primera vez, una libertad distinta. No la libertad de hacer lo que quieren, la libertad de no hacer lo que las lastima. Esa libertad no es impulsiva, es consciente. Y se siente como alivio. Alivio de no tener que estar siempre disponible, alivio de no tener que interpretar cada gesto, alivio de no tener que demostrar tu valor. Tu valor ya no está en juego. Y eso se refleja en todo. En tu postura, en tu mirada, en tu tono. No hay tensión escondida, no hay expectativa disfrazada. Hay presencia. Y la presencia es magnética no porque busque atraer, sino porque está completa. Pero incluso si nadie llega, esa presencia ya es suficiente. Porque no nació para seducir, nació para sostenerte. Eso es algo que antes no tenías del todo. Antes, tu calma era frágil. Dependía de que todo estuviera en orden afuera. Ahora, tu calma es interna. No perfecta, no permanente, pero confiable. Sabes que puedes perder algo sin perderte, que puedes sentir dolor sin destruirte, que puedes atravesar un silencio sin desaparecer. Eso cambia tu relación con la vida. Ya no temes tanto a los finales, porque sabes que no te dejan vacío. Te dejan más tú. Y desde ahí, cualquier comienzo futuro será distinto. No empezarás desde la carencia, empezarás desde la elección. Elegirás desde la claridad, no desde la necesidad. Elegirás desde el respeto propio, no desde el miedo. Y eso no garantiza que no te vuelvas a equivocar. Garantiza que no te abandonarás cuando ocurra. Eso es lo que verdaderamente importa. Porque las relaciones cambian, las personas se van, las dinámicas se transforman. Pero tu relación contigo, esa es la base. Y ahora esa base es firme. No porque alguien se haya quedado, sino porque tú aprendiste a quedarte. A quedarte cuando dolía, a quedarte cuando no había respuesta, a quedarte cuando el impulso era huir. Ese aprendizaje no se olvida. Te acompaña. Y desde ahí, lo que venga, con esta persona o con otra, no tendrá el mismo peso sobre tu paz. Porque tu paz ya no está en juego. Está contigo. Hay una estabilidad que ya no necesita ser defendida, no la cuidas con rigidez. No la proteges con muros. Simplemente la habitas. Y al habitarla, te das cuenta de algo que antes parecía imposible. Ya no estás esperando que algo externo confirme tu tranquilidad. Antes, la calma era condicional. Llegaba si el otro escribía, si explicaba, si se quedaba. Ahora, la calma es interna, no perfecta, pero constante.
Y eso transforma tu relación con la espera. Ya no esperas con tensión. No esperas con ansiedad. Esperas, si es que esperas, con neutralidad. Y muchas veces, ni siquiera esperas. Vives. Ese cambio es profundo. Porque cuando dejas de vivir en función de una respuesta, tu tiempo vuelve a ser tuyo. Tus días ya no giran alrededor de una posibilidad. Giran alrededor de tu presencia. Y en esa presencia, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que respiras, la forma en que te mueves, la forma en que tu cuerpo ya no está en alerta constante. Tu sistema interno descansa. Y ese descanso no es pereza, es regulación. Has aprendido a regularte sin usar al otro como ancla emocional. Eso es un logro silencioso. Uno que casi nadie ve, pero que lo cambia todo. Porque ahora sabes que puedes sentir conexión sin depender, que puedes extrañar sin perseguir, que puedes amar sin desdibujarte. Esa combinación es rara y poderosa. Antes, creías que la intensidad era señal de profundidad. Ahora sabes que la profundidad se reconoce por la estabilidad que genera. Lo que te desorganiza constantemente no te profundiza, te desgasta. Y tú ya no quieres desgastarte. No porque seas menos apasionado, sino porque ahora te eliges. Ese elegirte no te separa de los demás, te acerca desde un lugar más honesto. Si alguien entra en tu vida ahora, no lo hará para completarte, lo hará para acompañarte. Y si no entra, tu vida no se detiene. Eso te devuelve una sensación de dignidad tranquila. No necesitas justificarte por no insistir. No necesitas explicar por qué no persigues. Simplemente no lo haces. Y eso no nace del orgullo, nace de la coherencia interna. Hay una coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Entre lo que necesitas y lo que permites. Entre lo que valoras y lo que sostienes. Esa coherencia es calma. No la calma superficial. La calma que se construye después de haberte observado con honestidad. Después de haber reconocido tus patrones. Después de haber sentido sin huir. Por eso esta calma no se rompe fácilmente. Puede moverse, puede oscilar, pero no desaparece. Porque no depende de que todo salga bien. Depende de que tú estés contigo. Y eso ya lo aprendiste. Tal vez no lo notas todos los días. Tal vez aún hay momentos de duda, es normal. Pero hay algo que ya no vuelve atrás. Tu forma de reaccionar cambió. Tu forma de vincularte cambió. Tu forma de cuidarte cambió. Y ese cambio no es teórico, es vivido. Se nota en lo que ya no haces, en lo que ya no toleras, en lo que ya no te dices a ti mismo. Ya no te reprochas por sentir. Ya no te empujas a actuar. Ya no te abandonas para sostener un vínculo. Eso es crecimiento emocional real. No el que se exhibe, el que se encarna. Y desde ahí, tu relación con la distancia se redefine. La distancia ya no es amenaza, es un dato. Un dato que puedes observar sin reaccionar. Un dato que no define tu valor. Un dato que no decide tu paz. Si alguien se aleja, duele pero no te desarma. Si alguien se queda, lo valoras pero no te pierdes. Eso es equilibrio. Y el equilibrio no es indiferencia, es respeto profundo por tu estado interno. No quieres volver a un lugar donde vivías inquieto, donde tu atención estaba siempre fuera, donde tu calma dependía de alguien más. Ya conoces ese costo. Y no estás dispuesto a pagarlo otra vez. Eso no te cierra al amor, te abre al amor sano. Al amor que no exige, al amor que no corre, al amor que no se sostiene desde el miedo. Ese amor empieza contigo. No como concepto, como práctica diaria. En cómo te hablas, en cómo te esperas, en cómo te sostienes cuando algo no sale como querías. Y aunque aún quede camino, aunque la historia con esa persona no esté completamente cerrada o definida, hay algo esencial que ya no depende de ella. Tu calma. Y esa calma no se pierde cuando alguien se aleja. Se fortalece. Porque ahora sabes que no necesitas perseguir para sentirte completo. Sabes que el silencio no te borra, sabes que la distancia no te reduce. Sabes que puedes estar presente sin garantías. Y eso es una forma profunda de libertad. Hay un entendimiento que ya no se discute por dentro. No necesitas recordártelo, no necesitas reafirmarlo. Está integrado.
Sabes, de una forma tranquila, que tu calma no depende de la cercanía de nadie, que tu valor no aumenta ni disminuye según la atención que recibes, que tu presencia es suficiente incluso cuando no es reflejada. Eso no te vuelve autosuficiente en exceso, te vuelve completo. Y desde esa completitud, tu forma de mirar al otro cambia. Ya no lo miras como salvación, ni como amenaza, ni como medida de tu importancia. Lo miras como persona, con sus ritmos, con sus límites, con sus propios procesos. Eso no elimina el deseo, lo vuelve más limpio. Porque ahora deseas sin cargar, sin pedir que el otro sostenga lo que tú ya sostienes. Y esa ligereza se siente. No hay tensión escondida, no hay expectativa disfrazada, no hay miedo operando en silencio. Hay claridad. Esa claridad te permite algo que antes parecía muy difícil: aceptar sin resignarte. Aceptar que, tal vez, esa persona no puede encontrarte donde tú estás ahora. Aceptar que, tal vez, el vínculo no tenía el equilibrio que necesitabas. Aceptar que no todo alejamiento es un error que deba corregirse. Y aceptar eso no te apaga, te ordena. Porque ya no intentas torcer la realidad para que encaje con tu necesidad. Dejas que sea. Y al dejar que sea, algo se aligera dentro de ti. Ya no estás empujando la vida, no estás tirando de los hilos, no estás sosteniendo lo que no se sostiene solo. Estás caminando con ella. Eso te devuelve una sensación de dignidad muy profunda. No la dignidad rígida que se defiende, la dignidad suave que se vive. Esa dignidad se nota en cómo eliges el silencio sin tensión, en cómo eliges la palabra justa cuando decides hablar, en cómo no te explicas de más para ser entendido. Ya no necesitas asegurarte un lugar. Sabes cuando estás invitado y sabes cuando no. Y eso no hiere como antes. Porque ahora no interpretas la ausencia como rechazo personal. La ves como información relacional. Y la información no se discute emocionalmente, se escucha. Este es un punto de madurez que pocos alcanzan. No porque sea complejo, sino porque requiere atravesar el miedo sin huir. Requiere haber sentido la tentación de correr detrás y haber elegido quedarte. Requiere haber tolerado el silencio, sin convertirlo en castigo ni en estrategia. Requiere haber soportado la incertidumbre, sin perderte en ella. Y tú lo hiciste. No perfectamente, no siempre con claridad. Pero lo hiciste. Y eso deja una huella interna que ya no se borra. Ahora sabes reconocer cuando una relación te saca de ti, cuando te acelera, cuando te fragmenta. Y también sabes reconocer cuando algo te permite estar en calma, ser tú, respirar. Esa distinción es oro emocional. Porque te evita repetir ciclos, te evita confundirte, te evita volver a lugares donde ya sabes que no floreces. No desde el miedo, desde la conciencia. Y la conciencia no pelea, elige. Por eso, ahora, incluso si el otro reaparece, tú no reaccionas como antes. No te precipitas. No te entregas de golpe. No intentas retomar donde quedó. Escuchas, observas, sientes. Y decides desde un lugar mucho más silencioso. Ese silencio no es frialdad, es presencia. Presencia contigo, presencia con el otro, presencia con la realidad. Y si decides no continuar, no lo haces desde el orgullo ni desde la herida. Lo haces desde la coherencia. Porque ya sabes que quedarte donde no hay equilibrio te cuesta demasiado. Y ya no estás dispuesto a pagar ese precio. Eso no te hace menos amoroso, te hace más responsable de tu vida emocional. Y esa responsabilidad es una forma profunda de amor propio. No el que se proclama, el que se practica. Se practica cuando no persigues, cuando no insistes, cuando no te traicionas para sostener algo que no te sostiene. Ese aprendizaje te acompaña ahora. No como una regla, como una base. Y desde esa base, tu calma ya no es algo que buscas. Es algo que eres. Hay una sensación de cierre interno que no depende de un final externo. No sabes aún cómo terminará la historia con esa persona, tal vez no lo sabes nunca del todo. Pero ya no lo necesitas para estar en paz. Eso es nuevo. Antes, necesitabas definiciones, respuestas claras, finales explícitos. Ahora, puedes vivir sin ese cierre perfecto. Porque ya cerraste algo más importante, la lucha interna. Ya no discutes contigo mismo por sentir lo que sientes, ya no te reprochas por haber querido, ya no te empujas a soltar antes de tiempo ni a quedarte más de la cuenta. Te escuchas.
Y esa escucha crea una calma que no depende de acuerdos externos. Te das cuenta de que el verdadero desgaste no venía de la distancia del otro, sino de la tensión constante dentro de ti. De estar siempre atento, de estar siempre evaluando, de estar siempre listo para reaccionar. Ahora, esa vigilancia se relaja. No estás distraído, estás en reposo. Y desde ese reposo, tu energía se vuelve más estable. No necesitas demostrar interés para sentirte vivo. No necesitas intensidad para sentir conexión. No necesitas urgencia para sentir profundidad. Aprendiste algo fundamental. La profundidad real no acelera, sostiene. Y sostener no es retener, es permanecer sin apretar. Esa diferencia cambia toda tu forma de amar. Porque ahora puedes querer sin miedo a perderte, puedes acercarte sin dejar de estar, puedes abrirte sin abandonar tu centro. Eso no te convierte en alguien distante, te convierte en alguien íntegro. Y la integridad se siente. No es una actitud. Es una coherencia silenciosa entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Antes, esas partes iban desalineadas. Sentías una cosa, pensabas otra, actuabas desde el impulso. Ahora, empiezan a moverse juntas. No siempre, pero cada vez más. Y cuando se mueven juntas, hay menos conflicto interno. Menos cansancio, menos ruido, menos necesidad de huir de ti mismo. Empiezas a confiar en tu propio ritmo emocional. Ya no te comparas, ya no te apuras. Ya no te preguntas si deberías estar en otro lugar emocionalmente. Estás donde estás. Y eso es suficiente. Desde ahí, incluso el miedo pierde fuerza. No desaparece, pero ya no manda. Puedes sentir miedo y aún así no actuar desde él. Puedes sentir tristeza y aún así no perseguir. Puedes sentir deseo y aún así no perderte. Esa capacidad no se aprende rápido. Se construye quedándote en los momentos incómodos. Y tú te quedaste. Cuando dolía, cuando no había respuesta, cuando la incertidumbre apretaba. No siempre con elegancia, no siempre con claridad. Pero te quedaste. Y eso te cambió. Ahora sabes que tu calma no se negocia, que tu dignidad no se pone en pausa por nadie, que tu presencia es más valiosa cuando no está desesperada. Eso no significa que no puedas amar profundamente. Significa que ya no confundes amor con abandono propio. El amor que nace desde este lugar no exige, no persigue, no se sostiene en el miedo. Se ofrece. Y si no es recibido, no se convierte en rencor. Se transforma en respeto. Respeto por ti, respeto por el otro, respeto por la realidad. Y ese respeto es lo que te permite seguir adelante sin endurecerte. No te cierras, te cuidas. No te vuelves frío, te vuelves claro. No te vuelves indiferente, te vuelves presente. Este es el punto donde muchas personas sienten algo muy simple y muy profundo. Ya no necesitan demostrar nada. Ni al otro ni a sí mismas. Saben quiénes son cuando nadie responde, saben cómo se sostienen cuando algo se aleja. Y eso les da una calma que no se pierde con facilidad. No porque el mundo sea estable, sino porque ellas lo son. Desde aquí, el camino continúa. No hacia una persona, hacia una forma de estar. Una forma de estar donde tu paz no es rehén de nadie, donde el silencio no te borra, donde la distancia no te reduce. Una forma de estar donde, pase lo que pase afuera, tú no te vas de ti. Hay una forma distinta de habitar la calma cuando ya no tienes nada que probar. Ni al otro, ni a ti. Simplemente estás alineado. No porque todo tenga sentido, sino porque tú ya no te sales del lugar cuando algo no lo tiene. Esa alineación no es rígida, es flexible y firme al mismo tiempo. Te permite sentir sin romperte, te permite dudar sin perderte, te permite amar sin desaparecer. Antes, cualquier movimiento del otro alteraba tu eje, ahora, el eje permanece aunque el otro se mueva. Y eso es una diferencia radical. No porque te importe menos, sino porque ahora te importas tú también. Empiezas a notar que tu atención ya no se va automáticamente hacia afuera. No estás constantemente pendiente, no estás anticipando escenarios. Tu mente descansa más. Y cuando la mente descansa, el cuerpo lo siente. Respiras más profundo, duermes mejor, tu energía ya no está dispersa. Ese descanso no viene de haber solucionado la situación, viene de haber dejado de luchar contra ella. Aceptar no es rendirse, aceptar es dejar de empujar lo que no responde. Y al dejar de empujar,
recuperas fuerza. Esa fuerza no se siente como poder sobre algo, se siente como estabilidad interna. Te das cuenta de que no necesitas que el otro se acerque para sentirte completo y esa realización, lejos de cerrarte, te abre. Porque ahora, si alguien se acerca, no lo hace para tapar un vacío. Lo hace para encontrarse contigo. Y si no se acerca, no te quedas esperando en pausa. Sigues viviendo. Este punto es clave. Porque aquí es donde se rompe definitivamente el patrón de persecución. No porque lo decidas intelectualmente, sino porque ya no tiene sentido emocional. Perseguir nace de la urgencia y la urgencia ya no gobierna tu interior. Ahora sabes esperar sin ansiedad y también sabes irte sin drama. No desde el orgullo, desde la coherencia. Esa coherencia se manifiesta en decisiones pequeñas. En no escribir cuando sabes que no nace de la calma, en no explicar cuando ya está claro, en no insistir cuando no hay reciprocidad. No porque el otro no importe, sino porque tú no te sacrificas. Y ese equilibrio redefine por completo lo que significa respeto. El respeto ya no es algo que esperas recibir, es algo que ejerces contigo. Te respetas cuando no te expones desde la carencia, te respetas cuando no negocias tu paz, te respetas cuando no te reduces para encajar. Ese respeto propio no es ruidoso, no se anuncia, se siente. Y se siente especialmente en el silencio. Un silencio que ya no pesa, que no espera, que no castiga. Un silencio lleno. Ese silencio es presencia. Presencia contigo, presencia con lo que es, presencia con la incertidumbre. Y al estar presente, descubres algo más. Descubres que gran parte de lo que antes llamabas amor era miedo a quedarte solo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no importar. Ahora, al atravesar esos miedos, el amor se depura. Se vuelve menos reactivo, menos ansioso, más consciente. Ya no amas para que no se vayan, amas porque eliges amar. Y esa elección es libre. Libre de chantajes internos, libre de expectativas silenciosas, libre de sacrificios innecesarios. Eso no significa que todo sea fácil. Hay días en los que la memoria vuelve, días en los que una canción, un lugar, una imagen, remueve algo. Pero ya no te pierdes ahí. Sientes y vuelves. No te quedas atrapado, no te arrastras emocionalmente. Vuelves a ti. Ese regreso constante a ti es la verdadera calma. No una calma sin emociones, una calma que puede contenerlas. Y cuando puedes contener lo que sientes, ya no necesitas que el otro lo haga por ti. Ese es el punto exacto donde la dependencia se disuelve. No porque dejes de querer, sino porque dejas de necesitar desde el miedo. Y esa disolución no es abrupta, es suave, gradual, casi imperceptible. Un día te das cuenta de que ya no revisas el teléfono con la misma ansiedad. Otro día notas que tu ánimo no depende de una respuesta. Otro día descubres que estás bien incluso sin noticias. No celebras, no haces drama. Simplemente sigues. Y ese seguir es poderoso. Porque indica que tu vida ya no está suspendida. Está en movimiento. Movimiento interno, movimiento consciente. No estás corriendo detrás de nadie, estás caminando contigo. Y eso cambia el destino de cualquier vínculo futuro. Porque ahora, si alguien entra en tu vida, no entrará a un terreno inestable. Entrará a un lugar habitado. Un lugar donde hay presencia, donde hay límites, donde hay calma. Y si nadie entra por un tiempo, ese lugar sigue vivo. No se vacía. Porque no dependía de otro para existir. Ese es el regalo de todo este proceso. No controlar el resultado, no asegurar un final, sino convertirte en alguien que puede atravesar la distancia sin perderse. Alguien que puede sostener el silencio sin desaparecer. Alguien que puede amar sin traicionarse. Eso no se olvida. Se queda. Y desde ahí, lo que venga, cercanía o despedida, no romperá tu eje. Porque tu eje ya no está afuera. Está en ti. Hay una quietud final que no necesita explicación. No porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás en conflicto con lo que es. No sabes con certeza qué hará la otra persona. Tal vez nunca lo sepas del todo y por primera vez, eso no te inquieta como antes. Porque algo esencial ya ocurrió. Dejaste de poner tu calma en manos ajenas. Ahora entiendes, no como idea sino como vivencia, que la paz no llega cuando el otro vuelve, llega cuando tú dejas de irte.
Dejar de irte de ti mismo cuando hay silencio, cuando hay distancia, cuando hay incertidumbre. Ese fue el verdadero trabajo. No aprender a callar para provocar. No aprender a aguantar para ganar, sino aprender a permanecer sin traicionarte. Y permanecer no es quedarse quieto por miedo, es quedarte presente por respeto. Respeto por tu energía, respeto por tu sensibilidad, respeto por tu tiempo emocional. Ahora sabes reconocer cuando algo te desordena. No necesitas analizarlo durante horas, lo sientes. Lo sientes en el cuerpo cuando te tensas, cuando te aceleras, cuando empiezas a imaginar más de lo que está ocurriendo. Y cuando lo sientes, ya no te empujas a actuar, te detienes. Esa detención es la forma más madura de amor propio. No el amor propio que se defiende, el que se cuida. Te cuidas cuando no escribes desde la ansiedad, cuando no persigues respuestas que no llegan, cuando no te expones esperando que el otro repare lo que solo tú puedes sostener. Y al cuidarte así, algo se ordena en silencio. Empiezas a confiar en ti. No en que todo saldrá bien, sino en que tú estarás bien incluso si no sale como esperabas. Esa confianza no se rompe fácilmente, porque no depende de promesas. Depende de tu capacidad de estar contigo cuando duele. Antes, el dolor te llevaba hacia afuera, ahora te lleva hacia adentro. No como encierro, como hogar. Tu interior se volvió un lugar habitable. Un lugar donde puedes sentir tristeza sin perderte, donde puedes extrañar sin humillarte, donde puedes desear sin desaparecer. Ese lugar no existía así antes. Y no apareció porque alguien te lo dio, apareció porque tú dejaste de abandonarlo. Ahora sabes algo que no se aprende leyendo ni escuchando a otros. Sabes que el silencio no te borra, que la distancia no te reduce, que la ausencia no define tu valor. Sabes que tu presencia no depende de ser elegida, depende de ser habitada. Y al habitarte, algo cambia en tu forma de amar. Ya no amas para que no se vayan, amas porque eliges amar. Ya no te entregas para asegurar, te entregas cuando hay encuentro. Ya no te quedas por miedo a perder. Te quedas cuando hay equilibrio. Ese amor no es menos intenso, es más real. No necesita dramatismo, no necesita pruebas constantes, no necesita urgencia. Respira. Y cuando el amor respira, no asfixia. Tal vez mires atrás y reconozcas momentos en los que te perdiste, momentos en los que corriste detrás, momentos en los que te explicaste de más. No para castigarte, para comprenderte. Hiciste lo que supiste desde el lugar emocional en el que estabas. Y ahora estás en otro lugar. Un lugar donde no necesitas demostrar nada, donde no necesitas convencer a nadie de quedarse, donde no necesitas sacrificar tu paz para sentirte acompañado. Ese lugar es madurez emocional. No la que endurece, la que calma. No la que cierra, la que elige. Desde aquí, entiendes que no todo alejamiento es una pérdida, a veces es un reordenamiento. Un reordenamiento que te devuelve a ti. Y eso, aunque duela, es ganancia. Porque ya no quieres vínculos donde tu tranquilidad esté en riesgo, ya no quieres relaciones donde tengas que estar siempre atento, ya no quieres amar desde la inquietud. Quieres presencia, quieres claridad, quieres reciprocidad. Y si eso no está, sabes irte sin odio, sin drama, sin ruido. Sabes soltar sin romperte. Eso es libertad emocional. No la libertad de no sentir. La libertad de sentir sin perderte. Y esa libertad no se nota desde afuera, se siente por dentro. Se siente en cómo caminas sin prisa, en cómo el silencio ya no pesa, en cómo tu vida ya no está en pausa. No estás esperando que algo ocurra para empezar a vivir. Estás viviendo. Tal vez un día esa persona vuelva a aparecer, tal vez no. Y por primera vez, ese escenario no define tu estado interno. Si vuelve, la escucharás desde la calma, si no vuelve, seguirás en pie. No porque no importe, porque tú importas también. Eso es lo que cambió. Antes, tu atención estaba casi toda afuera, ahora, está distribuida. Hay espacio para el otro, pero no a costa de ti. Hay apertura, pero no autoabandono. Hay deseo, pero no dependencia. Ese equilibrio no es perfecto, es humano. Habrá días en los que algo se mueva, días en los que una memoria duela, días en los que el silencio incomode un poco más. Y aún así, sabrás volver. Volver a tu respiración, volver a tu centro, volver a esa base que construiste quedándote cuando antes huías. Esa base no se pierde.
Porque no fue una decisión impulsiva, fue una transformación lenta. Paso a paso, silencio a silencio, elección a elección. Hoy no necesitas instrucciones, no necesitas técnicas, no necesitas recordatorios constantes. Tu cuerpo ya sabe. Sabe cuando algo no está alineado, sabe cuando no hablar, sabe cuando retirarse sin resentimiento, y sabe cuando abrirse sin miedo. Ese saber es calma. No la calma que llega cuando todo está bien. La calma que permanece incluso cuando no sabes qué va a pasar. Esa es la calma que no se negocia, la calma que no se persigue, la calma que no depende. La calma que eres. Y desde ahí, no hay prisa, no hay urgencia, no hay necesidad de correr detrás de nadie. Hay presencia. Hay dignidad. Hay silencio lleno.